Hola, buen día, buen comienzo del año, feliz año 2025. Comenzamos así este año felices y contentos. Pensamiento del día, sábado 4 de enero. Dejarse transformar por el amor. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muerto por nuestros pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. La primera característica del amor de Dios que aparece aquí es la gratuidad. Es Dios el que toma la iniciativa de nuestra rehabilitación, independientemente de cualquier mérito personal nuestro. Si Él viene a nuestro encuentro, es por un amor totalmente libre y desinteresado. Otra característica del amor de Dios es que es ilimitado. El objetivo de este amor que rehabilita al hombre no tiene fronteras. Dios no se limita a perdonarnos los pecados cometidos. Quiere comunicarnos el bien más grande que una criatura puede imaginar, su misma vida, su misma alegría, la participación en su misma gloria a través de Jesús. Esta palabra de vida nos pide que tengamos una gran fe en el poder transformante y creador del amor que Jesús trajo a la tierra, y para vivirla debemos mirar a Jesucristo. Debemos estar decididos a ser los primeros en amar, a tomar la iniciativa en todas las situaciones. Quizá nos da la impresión de que no hay nada que hacer con una persona en concreto, un compañero de trabajo de temperamento difícil. ¿Hay en la familia, en el grupo o en la comunidad a la que pertenecemos situaciones absurdas que nos empujan a encerrarnos en nosotros mismos o quizás a huir? ¿Nos sentimos débiles y desanimados por el mal, las injusticias, la corrupción, los escándalos que vemos a nuestro alrededor, por la incoherencia de muchos que se dicen cristianos? ¿Sentimos el drama de la división que sigue habiendo entre las iglesias cristianas que tanto nos hace sufrir? Pues bien, en estos momentos deberíamos acordarnos de esta palabra de vida: amar de todos modos, ser los primeros en amar, ser como Dios, ricos en misericordia. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de enero de 1985. Palabra de vida, enero de 2025. ¿Crees esto? Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 26.